Gracias, Fernando. Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros invitados del día de hoy y presentes aquí en la plataforma de Zoom y a quienes nos ven vía Facebook mediante la página de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Vamos a continuar con nuestra penúltima sesión de este seminario. Me voy a tomar la libertad de leer la semblanza de nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Laura Rodríguez. Ella es doctorante del programa de estudios y proyectos socioeducativos de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Es maestra en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California y licenciada en Artes Visuales por la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá. Ha colaborado con diversos albergues en la frontera noroeste de México, principalmente en la creación de redes y alianzas a favor de la población migrante y otras poblaciones vulnerables. Es promotora de la ayuda humanitaria en su localidad a través de la difusión e implementación de actividades de deporte para el desarrollo y la paz con niños, niñas y jóvenes migrantes. Actualmente trabaja en la Fundación Fútbol Más, donde diseña e implementa proyectos de intervención y actividades sociodeportivas para facilitar el aprendizaje de habilidades para la vida a niños, niñas y adolescentes migrantes y de comunidades vulnerables a nivel nacional. Además, es responsable de la procuración de fondos de la Fundación en México, comprometida con la promoción de la educación y la igualdad de oportunidades. Sus intereses son explorar la migración, la educación, las infancias y sus intersecciones con el género y el arte, además de pensarlas como herramientas de empoderamiento y transformación social. Nuestra conferencista nos presentará el día de hoy el tema Deporte para el Desarrollo y la Paz, estrategia de intervención socioeducativa con niñeces y adolescencias migrantes. Estimada Laura, te cedemos la palabra. Te recordamos el tiempo estimado, 30 a 35 minutos, para que el tiempo restante sea para preguntas y comentarios aquí con nuestros escuchas. Adelante. Perdón, tienes el micrófono apagado. Listo. Listo, listo, buenos días. Muchas gracias, Porfiria, y al equipo del seminario por esta invitación. Pues es un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre una iniciativa que ha sido de gran relevancia en el contexto actual de migración y desplazamiento forzado en México, ¿no? Entonces, bueno, como parte de esta presentación, pues mi idea es que podamos explorar el deporte para el desarrollo o el deporte como una herramienta poderosa para el desarrollo de paz y pues especialmente para niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación pues va a ser contextualizarla, va a iniciar contextualizando la situación de migración de niños, niñas y adolescentes a nivel global y luego a nivel México. Va a ser una revisión, este, digamos que superficial, pero para contextualizar la situación y además pues explorar los desafíos y respuestas humanitarias específicamente a través del deporte para el desarrollo y para esto pues voy a poner como ejemplo una intervención de la Fundación Fútbol Más con población migrante. Entonces, bueno, para iniciar, me gustaría hablar un poco de ese encuadre contextual de la migración. Sabemos que actualmente pues, existe una crisis migratoria a nivel global que está afectando a millones de personas. Y bueno, aquí utilicé como algunas cifras que representan esto, ¿no? En donde podemos ver que pues, para el 2021 más de 84 millones de personas estaban siendo desplazadas en el mundo y al menos 36,5 millones eran niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y que los contextos de estos desplazamientos pues tienen que ver con conflictos, con violencia, también a eso podemos sumarle desastres naturales, cuestiones laborales, económicas, políticas, ¿no? O sea, diversos motivos por los cuales pues esta población ha tenido que estarse desplazando. Luego, pues en 2022 esta cifra aumentó, ¿no? Y pues pasamos de 84 millones a 108,4 millones de personas
desplazadas, y pues de esta cifra podemos encontrar que el 41% pues eran niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo va aumentando la presencia de esta población en la migración, ¿no? Y entonces eh, bueno, encontramos estos conflictos y estos desastres naturales o estas condiciones políticas que se han generado en diversas regiones, ¿no? Como África, Bangladesh, Ucrania, Afganistán. Si venimos más hacia América Latina, pues están los conflictos políticos que hay en Venezuela, la movilidad que se ha generado en Haití, en diferentes países de América Latina, ¿no? Y entonces pues ahora encontramos, ¿no? Que ya no solamente migran hombres, sino que también vienen mujeres y además de esto, pues que ahora vienen niños y además que vienen niños, niñas y adolescentes que ahora se mueven solos pues por estos tránsitos, ¿no? Entonces, pues en América Latina los niveles de migración han alcanzado niveles sin precedentes, ¿no? Hay diferentes puntos críticos que han empezado a evidenciarse, como la selva del Darién, que se encuentra en entre Colombia y Panamá. Este es un espacio que históricamente no era considerado como un paso migratorio, y en los últimos años, creería yo que a partir de 2020 aproximadamente, tal vez un poquito antes, un poquito después, pues este lugar se convirtió en un paso obligado por América Latina para los migrantes, ¿no? Y entonces pues esta zona empieza a tener una crisis migratoria. Colombia, de hecho, empieza a tener una crisis migratoria por lo que significa el cruce de la selva del Darién. Y entonces, pues para 2022 podemos encontrar que por lo menos 250.000 personas cruzaron esta selva y de esa cifra 40.000 pueden ser niños, niñas y adolescentes y al menos 600 niños, niñas o adolescentes que transitaron solos por esta zona, ¿no? Y también podemos encontrar que pues ya empiezan a haber una procedencia diversa de nacionalidades, ¿no? Que van cruzando estos espacios, que están migrando, que van llegando a América Latina para empezar a buscar su camino para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya no solamente podemos hablar de esta migración centroamericana, de la que solemos hablar en México, sino que también ya empezamos a encontrar personas de África, de Asia, de Ucrania, de Sudamérica, ¿no? Colombianos, venezolanos, personas de Ecuador, de Perú. Entonces empezamos a encontrar esa diversidad de poblaciones, ¿no? Mm, aquí ya llegando un poco más a México, de hecho utilizo este mapa que encontré hace un tiempo sobre los flujos migratorios en México. Pues efectivamente con todo este tema migratorio de movilidad que se va viendo a nivel global, pues empezamos a encontrar que en México también empieza a haber un aumento en la migración y pues un aumento en la migración de niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Y aquí creo que es importante retomar este tema del tránsito, pensando en que el tránsito es este movimiento que van haciendo las personas eh, pues desde un lugar de origen hasta el lugar de origen, de destino, perdón, no es como, es el movimiento, ¿no? El constante movimiento. Y entonces empezamos a encontrar aquí dentro de México, pues que los niños, las niñas y los adolescentes, y yo me imagino que no solamente pasa en México, sino a nivel general de la migración, pues empiezan a enfrentar múltiples desafíos durante esta travesía migratoria, ¿no? Que tiene que ver con la violencia, con el abuso, con la explotación, con temas de acceso a derechos básicos, ¿no? Como el acceso a la salud, el acceso a la educación, eh, a la separación familiar, entre pues otras vulneraciones que se empiezan a generar en la migración a lo largo del tránsito. Y bueno, aquí yo retomé unas cifras del norte de México, en donde pues ya Estados Unidos pues reporta que para 2022 pues aproximadamente 140.000
niños, niñas y adolescentes se registraron en esta zona del norte y pues ya para 2023, sola, en medio año, pues ya íbamos en 83.000 niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y entonces finalmente pues esto, digamos que da un panorama de la migración y de lo que puede estar pasando en la zona, ¿no? Entonces, yo aquí como en mi proceso de doctorado y en proceso de trabajo en la Fundación Fútbol Más y pues con digamos que mis temas de investigación, pues he encontrado, ¿no? Que hay que hay unas barreras dentro de la migración que encuentran los niños, niñas y adolescentes a medida que van pasando este tránsito, ¿no? Y entonces tiene que ver con estas barreras para poder tener acceso a la educación, para tener atención médica y de protección, ¿no? Cuando hablo del acceso a la educación, sí reconozco que hay programas como por ejemplo el PROVEM o otros programas que sí trabajan para que los niños puedan entrar a las escuelas, pero normalmente en el tránsito es muy difícil este acceso a la educación, ¿no? O sea, podemos pensar en que los niños en tránsito pues no van a la escuela por su movimiento constante, sino que están buscando otro tipo de recursos, se buscan otro tipo de recursos que no se encuentran normalmente en estos espacios de acogida. Además de eso, pues también la migración trae impactos físicos y psicosociales a largo plazo, o sea, no solamente tiene que ver con lo que pasa en el momento en el tránsito, sino que a futuro, pues el impacto de las situaciones que puedan pasar en la migración, pues también traen consecuencias. Además, pues también hay estas consecuencias en el desarrollo y el potencial de los niños, niñas y adolescentes por los mismos contextos en los que se empiezan a estar inmersos y esto pues también tiene que ver con ese estrés que puede generar la ruptura del entorno en el que están y la ruptura de salir de su lugar de origen y estar aquí como en este proceso de tránsito. Y bueno, pues aparte la migración y este impacto también nos lleva a esta adaptación a los nuevos entornos culturales y sociales, ¿no? O sea, creo que escuchaba otras pláticas de otras sesiones en donde se habla que sí, efectivamente la migración no solamente tiene que ver con ese movimiento territorial, sino que también tiene que ver con estos movimientos de nuestras costumbres, de nuestra parte cultural, ¿no? De nuestras emociones, o sea, de todo lo que conlleva la migración, más allá solamente de movernos de un territorio a otro, ¿no? Y pues finalmente todos estos impactos y todas estas barreras que se presentan, pues también pueden llevar a que los niños, niñas y adolescentes pues puedan tener sentimientos de soledad, de miedo, de ansiedad, de angustia y conllevar a desafíos en las relaciones interpersonales, ¿no? No solamente con sus familias, sino también entre pares. Entonces, bueno, yo haciendo una revisión, pues efectivamente encuentro y creo que no es este secreto que los albergues pues desempeñan un papel crucial en el tránsito migratorio. No solamente para los niños, las niñas, adolescentes, sino también pues para las mujeres, para los hombres, para las personas que se encuentran en tránsito, porque finalmente, pues los albergues buscan proporcionar refugio y apoyo a la población, ¿no? Y entonces terminan siendo estos espacios de resguardo y de apoyo humanitario en donde se brinda hospedaje, alimentos, ropa, medicamentos y servicios para que las personas por lo menos pues tengan un lugar que se supone debe ser un lugar seguro, ¿no? Para que puedan ir haciendo pues este paso por México hasta llegar a su lugar de destino, ¿no? Y entonces los albergues, digamos que en su mayoría funcionan de una manera autónoma, están siempre buscando recursos que se obtienen por medio de donativos, ya puede ser dinero en efectivo, o donaciones, ¿no? Que hacen las empresas, que hacen las personas, que hacen las organizaciones
de la sociedad civil y además, pues entonces los albergues tienen estas redes de ayuda y de asistencia humanitaria de estos servicios adicionales que pues proveen las organizaciones de la sociedad civil, como puede ser UNICEF, Hayas, OIM, entre otras organizaciones, porque hay bastantes organizaciones que están dando este apoyo de asistencia humanitaria, psicológica, legal, jurídica, ¿no? Aquí creo que hay una barrera y es que finalmente pues la migración es tan amplia que estos servicios pues por más que aportan demasiado a la población pues nunca son suficientes, ¿no? Y entonces los albergues pues de todas formas encuentran estos obstáculos de falta de financiamiento, muchas veces el personal que está dentro de los albergues no tiene esta formación completa para poder atenderlos, la población va cambiando, muchas veces las mismas personas que están dentro del albergue son quienes van llevando los albergues, los servicios, los cuidados, se vuelven cuidadores y pues cuando hay crisis migratoria, pues normalmente los albergues no tienen los espacios adecuados para atender a la población, ¿no? Entonces aquí pues la educación pasa a un segundo plano porque finalmente pues hay que cubrir otras necesidades principales en el momento más allá de cubrir la educación. Esta imagen, por ejemplo, la tomamos en un albergue en Mexicali en un momento que hubo una crisis de llegada de migrantes a la zona y entonces pues podemos ver las condiciones en las que está la población migrante en algunos albergues, no en todos. En este sentido, y hablando ya de la parte educativa, algo que hemos observado es que dentro de los albergues, pues como mencionaba previamente hay diversas necesidades educativas y bueno, hay organizaciones que intentan cubrir de cierta forma estas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues está el CONAFE que presta estos servicios de educación comunitaria. Da certificación de estudios a la población, o sea, sí tiene como este servicio. Y por ejemplo, en Mexicali, pues encontramos que está en dos albergues, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que ahí vemos ese vacío porque si hay más de 10 o 20 albergues y este servicio solamente cubre dos albergues, pues entonces vemos como que sí hay estas necesidades. Y hay otros programas que ya son, digo yo, de forma más autónomas, pueden ser organizaciones de la sociedad civil que también han llevado diversas iniciativas a los albergues para ir cubriendo estas necesidades educativas que no necesariamente tienen que ver con esta formación académica, sino que también van más allá de eso, ¿no? Van hacia el acompañamiento psicosocial, hacia el aprender habilidades para la vida, poder aprender a la resolución de conflictos, ¿no? Igualdad de género, diferentes temáticas que finalmente pues van aportando también como para el aprendizaje en el tránsito migratorio, ¿no? Entonces aquí yo menciono un par que he encontrado, ¿no? Que podría ser Border Youth con la escuelita digital que trabajaron en pandemia, está Centro 32 en Tijuana, que también tiene actividades de acompañamiento psicosocial, diferentes actividades artísticas. Por ahí encontré una escuelita que se llama Everywhere Schools, que está en un albergue en el sur de México y ellos están implementando actividades escolares, académicas y también de acompañamiento psicosocial. Y además, pues otros programas de voluntariado, actividades artísticas, OIM lleva actividades a los albergues, pero aquí lo que puedo encontrar y he estado explorando es que estos programas educativos no hacen parte como tal de los albergues, ¿no? Sino que son programas o son actividades que se generan fuera de los albergues y que son llevadas a estos espacios, pero pues
Digamos que en el caso de no haber un financiamiento, de no haber recursos suficientes, pues son programas que muchas veces no pueden seguir operando y al no operar, pues los albergues y los niños, niñas y adolescentes, pues vuelven y quedan otra vez sin estos servicios educativos dentro de los espacios. Entonces, en ese contexto, me gustaría platicar un poco sobre el deporte para el desarrollo, tomando como ejemplo, o sea, como les mencionaba aquí, de estas necesidades educativas en los albergues y de los programas, pues que se han ido, que se implementaron en los albergues o que se han ido implementando, es que me gustaría retomar este tema del deporte para el desarrollo, ¿no? El deporte para el desarrollo es una estrategia de intervención social que busca promover el bienestar psicosocial de niños, niñas, adolescentes y sus comunidades. Y lo que hace el deporte para el desarrollo es que propone el uso del deporte y de la actividad física con el fin de lograr objetivos explícitos de paz y desarrollo y pues en particular en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, conocemos que el deporte tradicionalmente pues está más enfocado en la consecución del éxito, en poder medir las veces que se gana, está una exigencia técnica, física, mental, preparamos a los niños para que den su máximo, el deporte es un fin mismo, ¿no? Y tiene mucho énfasis en el resultado, pero a diferencia del deporte para el resultado, pues el deporte para el desarrollo está más relacionado con el impacto social y se define según las necesidades locales de la población en la que se vaya a intervenir o en la población con la que se vaya a trabajar, ¿no? Entonces, más allá de estar buscando aprender una técnica o una táctica a través del deporte, se busca que podamos trabajar estas habilidades o estas actitudes que tienen que ver más con el desarrollo personal, ¿no? Y entonces las exigencias pues se van adecuando más allá de lo deportivo hacia las partes sociales y pues los aspectos psicológicos y sociales terminan siendo el objetivo de los entrenamientos y de las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, aquí convertimos al deporte como una herramienta para la vida, ¿no? Y se da énfasis más en el proceso social, ¿no? Y en el proceso de aprendizaje. Entonces, el deporte para el desarrollo, pues es una estrategia que se utiliza en muchas organizaciones a nivel mundial y que se lleva y se implementa no solamente por parte de Fútbol Más, sino por otras organizaciones en diferentes contextos, ¿no? Es una herramienta que se puede utilizar en escuelas, en programas de barrios, en programas de movilidad, en programas de atención con diferentes énfasis, ¿no? Y entonces aquí, bueno, puse esta lámina para que conozcan un poquito más de lo que hace la Fundación Fútbol Más, ¿no? Y ver que es una metodología, una estrategia que no solamente se ha llevado en México, sino que está en 11 países y que se ha ido regando poco a poco por diferentes contextos sociales, ¿no? En donde hemos utilizado esta herramienta. Específicamente, ya aquí hablando y por tiempos hablando del programa que se realizó en el área de migración, pues la intervención sociodeportiva, que es como nosotros le llamamos a las actividades que solemos hacer en los albergues, se trabaja el fortalecimiento de la resiliencia, vínculos significativos y la cohesión comunitaria. Y pues se utilizaron espacios comunitarios, en este caso albergues y en algunos otros casos espacios públicos para generar actividades deportivas y recreativas, ¿no? Y entonces pues es un programa que creo que esta imagen puede mostrar de una forma mucho más gráfica en donde se trabaja con los niños, niñas y adolescentes en el centro a través de una malla de aprendizaje en donde adaptamos los contenidos sociales y pues aprendemos jugando, ¿no? Y jugando fútbol o jugando cualquier otro deporte, otra actividad
Aprendemos sobre equidad de género, sentido de pertenencia, hábitos saludables, cultura de paz, entre otros temas que pueden irse adaptando a la malla curricular. Pero además de eso, lo que tiene el deporte para el desarrollo es que, y pues el programa de fútbol más en específico, es que no solamente se trabaja con los niños, sino que también es muy importante todo lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? Entonces, también trabajamos con jóvenes líderes, con la resiliencia familiar y comunitaria, trabajamos con los cuidadores, con los encargados de los albergues, ¿no? Para poder trabajar esta parentalidad positiva y comunitaria y además poder reforzar la cohesión social dentro de los espacios y sobre todo en este caso, pues en en la migración, ¿no? Entonces, estos programas pues evalúan salud física, salud mental y todo lo que tiene que ver con el espacio público. Y bueno, ya para ir cerrando, pues el proyecto que les menciono, que se trabajó con Fútbol Más en temas de movilidad por albergues, fue un programa que se trabajó, si no estoy mal, a partir de 2020, desde antes de la pandemia. Se inició con Frontera Norte y Frontera Sur. Y a medida que pues, fue pasando el tiempo, el proyecto fue avanzando y fue creciendo. Y pues este proyecto lo que buscaba era garantizar la protección y y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, su salud mental, su bienestar psicosocial y el de sus familias, buscando mediante acciones, perdón, que promovieran la resiliencia y la prevención de posibles afectaciones psicosociales en contextos de movilidad. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues íbamos a los albergues, llevábamos actividades sociodeportivas con los niños, las niñas, los adolescentes. Además, contábamos con un equipo de psicólogos, entonces trabajábamos con los padres, llevábamos actividades eh, de, de atención psicosocial, de talleres de crianza positiva. Trabajamos también cuestiones de vinculación con redes, talleres de sensibilización, y pues una línea de acción de formación para el plan de vida de los adolescentes que se encontraban en estos espacios. En este proyecto de movilidad por medio del Deporte para el Desarrollo, pues llegamos a trabajar en 7 estados. Estuvimos en aproximadamente 10 municipios de México y se llegaron a cubrir 54 albergues hasta julio de 2023. Y solamente para el proyecto de 2023, bueno, en el proyecto entre 2022 y 2023, pues hubo una atención de más de 25.000 niños, niñas y adolescentes en estos contextos de movilidad, ¿no? Entonces creo que esto pues deja en evidencia, ¿no? Como esas necesidades que hay dentro de los albergues y pues los diferentes programas que podemos trabajar y cómo pues el deporte termina siendo una herramienta en donde no solamente trabajamos esta parte académica, ¿no? Sino que empezamos a trabajar con temas que tienen que ver con habilidades para la vida, que finalmente es una de las grandes necesidades que se pueden encontrar en la migración. Bueno, creo que por tiempo no me Eh, adelante, tienes unos 8 minutos más o menos. dos. No, no, ocho porque empezaste. No te preocupes. Ah, ok. Entonces, bueno, me regreso por aquí como a una de estas imágenes, porque sí me gustaría como hacer un poco de énfasis en lo que hicimos en los albergues, ¿no? Y creo que está, a ver si se ve mejor en la otra diapositiva, pero bueno, se ve igual, pero creo que en esta diapositiva se puede ver cómo adaptamos, en esta foto como tal, se puede ver cómo adaptamos los espacios en donde no es necesaria como tal una cancha de fútbol, ¿no? O un espacio demasiado amplio para trabajar, sino que a partir de las condiciones en las que se genera los espacios, porque finalmente pues los albergues son
espacios así en donde solamente podemos trabajar en donde hay espacio. Nos acomodamos y trabajamos con los niños, las niñas, los adolescentes y pues también podemos ver por ahí que hay papás y mamás involucrados, ¿no? Y entonces creo que esa es una de las grandes necesidades que nosotros pudimos visualizar y es que pues los papás también traen, los papás y las mamás, ¿no? Traen estas cargas emocionales donde estos espacios de recreación, de deporte, pues también digamos que quitan un poco de peso de lo que trae la migración, pero además generar pues estos espacios donde hablamos de parentalidad positiva, ¿no? De protección, de lo que puede pasar, a dónde pueden acudir, pues son herramientas que finalmente pues en la migración son muy necesarias, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo por mi parte ya dejaría hasta aquí la presentación. Ah, esta es otra imagen de otro espacio en donde estuvimos también trabajando y entonces, pues aquí parte de nuestras intervenciones es ir, jugar, divertirnos, pero además de eso, pues también tener aprendizajes significativos que tienen que ver no solamente con la migración, sino con la vida en general. Igual, pues aquí en esta diapositiva dejo mis correos electrónicos por si en algún momento alguien necesita alguna información extra o quiere contactarse conmigo, pues dejo abierto también como ese espacio y bueno, pues les agradezco por el espacio. Muchas gracias, Laura. Muy interesante esta propuesta. Justo yo conocí a Fútbol Más estando en Jalapa y en un seminario sobre infancias se mencionaba este programa, pero en comunidades rurales, ¿no? Entonces, es importante esto que mencionabas, que no únicamente se limita a población emigrante, sino también a la población en general, ¿no? Ahorita tenemos una pregunta de José Luis Ramos aquí en el chat y dice y pregunta, ¿en qué lugar del mundo inició este programa deportivo? Mira, Fútbol Más nace en Chile en el 2006, si no estoy mal, 2005, y inicia en un barrio de Chile, ¿no? En una cancha, los fundadores pues se dan cuenta que rodando el balón, pues van a poder, o sea, alrededor del balón giran muchas cosas, ¿no? Y entonces pones un balón en el centro de la cancha y van a llegar niños, niñas, hasta las mismas comunidades, ¿no? Y entonces empiezan a generar estos programas en Chile y a partir de ahí se empieza a expandir por pues a diferentes países, ¿no? O sea, ahí como les mostré en la pantalla, pues no solamente se está actualmente en Chile, sino que también ya estamos en diferentes países. A ver si se puede ver aquí Ay, no, no se mueve. Aquí está. Aquí. Ya, no solamente está en Chile, o sea, inició en Chile, pero pues ya actualmente estamos en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en México, actualmente en 13 estados, en España, en Francia, en Kenia, en Mozambique, entonces en Haití, entonces inició en Chile, pero ha ido creciendo poco a poco y como les decía ahorita, pues el deporte para el desarrollo no es una estrategia solamente de Fútbol Más, sino que hay varias organizaciones que también lo utilizan y lo van adaptando a los diferentes contextos y según las necesidades que hay en la población. Muchas gracias. ¿Alguien aquí de nuestro público en Zoom desea hacer alguna pregunta con micrófono abierto? Adelante, Moni. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Es bien interesante. A mí me gustaría saber cómo ha sido el proceso de entrar a los albergues en México, porque como lo acabas de decir, es bien difícil de pronto adaptar las estrategias a poblaciones con diferentes necesidades. Y pienso que en los albergues se han de encontrar pues desafíos muy particulares, ¿no? Desde temas psicoemocionales, si han tenido
algún desafío incluso para contactar y que los dejen entrar a los albergues, ¿no? Sabemos que tampoco es tan sencillo entrar. Y cómo ha sido tu experiencia en ellos. Bueno, mira, en este proyecto en específico, la entrada a los albergues tuvo que ver con el socio con el que estábamos trabajando, ¿no? Que era UNICEF. Entonces, creo que al trabajar con UNICEF, digamos que puede haber una mayor facilidad para poder entrar a trabajar en los albergues. Sin embargo, desde mi experiencia personal, sí sé que hay o he conocido encargados de albergues que sí ponen cierta resistencia a la entrada de los programas a los espacios, ¿no? Pero creo que ya al ver el trabajo, ¿no? Y al ver también como ciertos cambios significativos que se van generando en la misma población, pues eso hace que sea un poquito más sencillo que los albergues se abran a recibir el servicio, sobre todo estos albergues en donde no hay casi actividades y donde los niños están prácticamente todo el día en, pues ahí, ¿no? En los espacios sin hacer nada, donde pues también los papás muchas veces tienen o las mamás tienen que salir a trabajar. Entonces creo que en ese sentido, tener la puerta con ayuda de UNICEF, pues sí es una gran facilidad para la entrada a los albergues. Sí hay situaciones que, como lo mencionas, no son espacios fáciles de trabajar. Por los mismos espacios, o sea, por los lugares en donde tenemos que acomodarnos para hacer las actividades, por las mismas dinámicas que pasan dentro de los albergues. Creo que ahí no lo mencioné, pero por ejemplo, en el caso del género, ¿no? Pues empezar a ver que tal vez participan más niños que niñas en las actividades. Porque las niñas tienen que estar en actividades de cuidado de sus hermanos, de la cocina, de estar apoyando en hacer otro tipo de actividades y los niños sí salen a jugar, ¿no? O sea, no tienen como esa misma responsabilidad del género. Entonces, digamos, por ejemplo, eso creo que ha sido un gran reto lograr que las niñas también se adhieran a estos programas y sobre todo cuando llegas y dices, bueno, vamos a jugar fútbol, ¿no? Pues eh, en contextos donde predomina el machismo, pues el fútbol es para hombres, ¿no? Entonces, buscar también estas estrategias de no, o sea, las niñas también jugamos fútbol y todas podemos estar ahí y empezar a generar estos espacios, también creo que ha sido un gran reto. Y pues el trabajo con los padres, también muchas veces con estas mismas ideas que vienen ahí detrás de padres y madres, ¿no? O sea, en general estas mismas ideas que traen la migración y pues como estos talleres que se van generando, pues van empezando a hacer esa sensibilización. O sea, creo que por eso la base ahí en Fútbol Más, pues tiene que ver con eso, ¿no? En que no solamente debemos trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes, sino que hay unas esferas alrededor que también deben trabajarse para que todo empiece a funcionar y a converger. Muchísimas gracias, y Laura. Y solo una pregunta final. Cuando ustedes llegan a los albergues, ¿cuánto tiempo más o menos es su intervención? O sea, ¿cuánto tiempo se quedan? ¿Van cada cierto número de días? Y si un albergue estuviera interesado en recibir apoyo de ustedes, ¿cómo los contacta? Mira, actualmente este programa ya no se está desarrollando en movilidad. Este programa finalizó en julio de 2023. Sin embargo, obviamente estamos, o sea, parte de nuestra experiencia y de nuestro interés, pues es poder acceder a este tipo de espacios, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar proyectos o buscar financiadores que nos permitan ir a estos espacios y a partir de eso, la temporalidad de un proyecto puede ser un año, 6 meses, o sea, va a depender del financiamiento que tengamos para poder hacer el proyecto, pero normalmente, o sea, por ejemplo, en el caso de este proyecto de movilidad, bueno, y lo voy a hablar como desde mi experiencia como implementadora. Yo iba aproximadamente a 3 o 4 albergues a la semana y cada sesión tenía una duración de
60 a 90 minutos, ¿no? Y dependiendo entonces de la población, veíamos si teníamos que dar 2 sesiones en el mismo albergue, ¿no? Pensando en que trabajábamos con niños de 5 a 12 años y luego con adolescentes de 13 a 17, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades, porque finalmente en la migración sabemos que el contexto es súper cambiante, que de pronto en un momento hay muchos niños, luego no hay, de pronto hay más adolescentes, entonces a medida que van llegando las sesiones, pues vamos adaptando, pero sí llevamos como base una malla curricular en donde sí llevamos los contenidos que vamos a ir trabajando y estamos también en constante contacto con el encargado del albergue y con quien podemos ir también viendo esas mismas necesidades que hay dentro de los espacios. Entonces, es un programa que se tiene que ir adaptando de acuerdo a las necesidades que hayan en la población. Tal vez podríamos pensar en que en un albergue hay más población, entonces se va más días que a otro en donde hay menos. O sea, tiene que ir variando de acuerdo a las necesidades de los espacios. Muchas gracias, Laura. Qué interesante. Y bueno, si alguien me quiere contactar, ahí dejé mis correos, los puedo poner en el chat también por si, Sí, eh, exacto. Sí, tenemos gente de aquí que ha estado en albergues, por eso lo preguntaba, por si tienen interés de pronto de contactarte. claro que sí. Gracias, Laura. A mí me gustaría, bueno, yo tengo algunos comentarios. Por ejemplo, acá en Mexicali tengo entendido que actualmente también está en función otro programa que se llama La Jugarreta, ¿no? No sé, por ejemplo, si ¿sabes si tiene el mismo objetivo o es algo similar a a lo que propone Fútbol Más? La verdad es que desconozco tal cual el trabajo de la jugarreta, pero sé que no, ellos no trabajan con deporte para el desarrollo, entonces creería yo que tienen otra metodología de trabajo en sus intervenciones. Entonces ahí sí no, ahí sí desconozco totalmente. De hecho, por aquí estoy viendo un comentario de una persona que habla de la población haitiana en los albergues y bueno, creo que ese fue un gran reto que nosotros tuvimos. Nosotros atendimos a población haitiana aquí en Mexicali cuando llegó una caravana de personas haitianas y lo que nosotros hicimos fue adaptar los contenidos para que se pudiera entender lo que íbamos trabajando y creo que esas son el juego y el deporte. Creo que esa es como una de las facilidades que brinda y es que finalmente jugando y haciendo deporte nos podemos comunicar de una forma también mucho más sencilla. Entonces, bueno, creo que ahí como retomando ese comentario, efectivamente, entonces el derecho a la salud sí se les brinda. Sí, hay albergues que tienen atención de salud, pero hay otros que no tienen ninguna atención y que tienen que esperar a que vaya alguna organización como UNICEF, Médicos Sin Fronteras y que lleven el servicio, pero como tal, no todos los albergues cuentan con acceso a la salud. Gracias. Retomando el comentario de justo de Eloísa Luz María López López, eh, al inicio de tu presentación, ella comentaba que en el pueblo donde vive, que es Temamatla, en el Estado de México, hay mucha población haitiana, efectivamente, hay niñas y niños, muchos de ellos en situación muy vulnerable, ¿no? Y luego continúa sobre el derecho a la salud. Si se les brinda la educación, es muy difícil debido al idioma. Ellos en la mayoría hablan francés, muy poco español, y es difícil que se les entienda qué es lo que quieren, ¿no? Y más adelante menciona que el deporte es una manera de tener el derecho al esparcimiento y eso los libera del estrés, ¿no? La metodología que están manejando es efectiva o resulta efectiva a partir de la situación en la que se encuentra. Muy bien, pues no sé si gustas agregar algo más, si no, aquí pudiéramos ir cerrando tu participación. Sí, no, por mi parte es todo igual. Como les comento en el chat, les dejo mis correos y pues cualquier información adicional en la que yo pueda apoyarlos, pues con mucho gusto y agradecerles este espacio, Mónica, Porfiria y Marta, que creo que no está, pero está bien. Sí, gracias. Y bueno, para cerrar, hay un comentario de José Luis Ramos
que dice, el eje del trabajo de la jugarreta es el juego, pero también atienden a la educación y proyectos comunitarios con población rural y migrante en diferentes lugares del país. Muchas gracias por el comentario, José Luis. Entonces estamos viendo los programas que hay en especial en los albergues en situación o en contextos de movilidad, ¿no? Entonces, agradecemos tu participación, estimada Laura, y es un gusto haberte tenido aquí en este seminario. Y te Muchas invito, gracias. nada, Gracias, Laura, por acompañarnos. Que te tengas buen invitamos. día. Sí, si te quieres quedar a nuestra presentación, también para que participes a la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia a cargo de Ernesto Zarco. ¿Te encuentras en este momento? Sí, sí, aquí ando, hola. Hola, hola. Perfecto. Entonces voy a presentar las diapositivas que nos compartiste Muchas y gracias. podemos ir empezando. Hola, Ernesto. Ahí aprovecho para comentarles Igual. que Ernesto fue mi codirector de tesis en la maestría. Ah, mira, no sabía. Sí, Mira qué coincidencia. No te lo ¿se logra ver la presentación? no, aún no. Uy, según aquí mi pantalla sí, voy a volver a intentarlo. Mm, Uy, aquí me dice que es posible que Zoom no pueda grabar el contenido de mi pantalla hasta que salga del app. Entonces, no sé si Mónica te la puedo enviar porque Si no creo me que conecto y veo si la puedo yo, voy a conectar por la computadora. Sí. si no sé qué tiene mi Zoom, pero dice, puedes escoger salir del Zoom ahora o puedes hacerlo más adelante por tu cuenta. Si A ver, quieres, envíamela aquí mismo en el chat creo que como ya. mensaje directo Ah, y la... listo, ya pude. Es que ahí, Ah, a sí, ver. ok, Sí, sí, Ah, sí. sí, ahí está. perfecto. Sí se ve Mm, la No, Dice, nada más sale una rayita una abajo que dice presentación 9C, como si solo compartiera ya vi. la parte más baja. Entonces, déjenme. Voy a dejar de compartir. Ahora, ahí está. Listo. muy bien. Y se aparece la pantalla completa, ¿verdad? Ah, listo. Sí, Muy bien. Entonces voy a... ay, listo. vale. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias por la invitación al seminario. Bueno, ¿ya empiezo? ¿O no sé? No, permíteme, es que estoy tratando de abrir aquí está, ay, unas fallas técnicas, ahí listo. De, aquí está, mencionar tu semblanza primero, ¿me permites? Y ahí empezamos. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, pues de nueva cuenta, muy buenos días. El día de hoy, en la segunda parte, le toca a Antonio Sarco Ortiz presentar. Es investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, COLEF. Fue investigador postdoctoral en el Global Migration Center de la Universidad de California, Davis. Es doctor en estudios regionales y maestro en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus líneas de investigación
son el estudio de los procesos migratorios de personas no cis heteronormadas a Estados Unidos, las relaciones del cuerpo y el espacio y la diversidad de sexo-género. Actualmente coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF. También ha escrito capítulos y compilado libros y artículos académicos de divulgación sobre sus líneas de investigación. Ha dictado clases de licenciatura y posgrado en México, Colombia y Estados Unidos en torno a estudios culturales, migración, cuerpo y sexo y género. Y bueno, estimado Ernesto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Porfiria. Muchas gracias por la invitación al seminario. Bueno, como datito de la semblanza, ya no tenemos el observatorio por ahora. Y estaba colaborando ahí en el observatorio. Bueno, esta presentación aquí en el seminario va sobre un poco hablar sobre los hallazgos de mi investigación en en la estancia postdoctoral aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Estoy trabajando una cuestión relacionada con hacer cartografías a través de las narrativas, hacer mapas o analizar mapas, digamos, a través de la cartografía de desplazamiento de las narrativas de las personas LGBTIQ migrantes, ¿no? Específicamente en un albergue aquí en Tijuana que se llama el Jardín de las Mariposas. Bueno, hemos titulado a esta eh, presentación como Desplazamiento, Refugio y Asilo para personas LGBTI migrantes. ¿Me podrías apoyar con la siguiente, por favor? Ok. Bueno, hay un poco de planteamiento del problema sobre lo que se está trabajando. Hay nuevos flujos migratorios que específicamente estos flujos migratorios siempre han existido, ¿no? Pero se han hecho visibles a partir de las caravanas entre el 2017 con las caravanas de las mujeres trans que partieron desde Tapachula pero llegaron en este caso a Ciudad Juárez. Y luego en el 2018 con las caravanas masivas, ¿no? Que llegaron específicamente aquí a Tijuana y a otros bordes o a otros límites fronterizos del país con Estados Unidos. Pero que en Tijuana fue por una parte más mediatizado, pero también se vio la presencia de colectivos fuertes de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y otras identidades no cis heteronormativas, ¿no? En esta parte de estos flujos migratorios, lo que interesa es analizar los procesos migratorios y de desplazamiento como un recurso para salir de espacios precarios y que reproducen vidas precarizadas, especialmente desde la experiencia de personas que experimentan distintas exclusiones por no vivirse dentro de las normas de la heterosexualidad, que en conjunto con las problemáticas estructurales, ya sean económicas, políticas, de eh, económicas, políticas de extractivismo ecológico, etcétera, en sus lugares de origen, ya sea en su país o, como estamos viendo en este momento, en el albergue, más presencia de personas mexicanas. En sus lugares de origen les lleva a tomar la decisión de emprender el viaje migratorio. En este sentido, hay la migración específicamente de personas no cis heterosexuales responde principalmente a cuestiones relacionadas con vivir su identidad sexogenérica. Claro, también están en este trasfondo cuestiones, como les decía, estructurales, económicas, políticas, sociales. También lo que buscamos es analizar este desplazamiento migratorio desde la autonomía de las migraciones, es decir, sí se reconoce que la migración es un proceso de expulsión violento, pero también específicamente en el caso de las personas LGBTI, es una decisión que se toma a medida de planeación, ¿no? Entonces, en este proceso hay espacios de tránsito o acogida, como México, que conforman lugares liminales, es decir, que los límites políticos administrativos también se extienden a lo largo del país, donde no es necesario ser reconocido como refugiado o también como asilado para transitar en el país. Y hacer una diferencia entre el refugio y el asilo, en este caso México con la calidad de refugio y Estados Unidos con otorgar el asilo como una figura de permisión que otorga la licencia o la concesión de estar en un lugar en un lapso de tiempo mientras dura el trámite, y vamos a analizar un poquito esas cuestiones de biopolítica. La siguiente, por favor. También hay
cuestiones para seguir produciendo conocimiento situado sobre migración, es decir, que a partir de estas interseccionalidades en las personas, en las corporalidades no cis heterosexuales, se puede producir un conocimiento diferente, pero también un conocimiento sumamente situado y especificado, ¿no? Aquí haciendo caso a la característica de los estudios culturales sobre un contextualismo súper radical. Se analizan los procesos emergentes en las migraciones contemporáneas, como los niños, jóvenes, adolescentes, madres que viajan solas, madres que viajan acompañadas, pero también personas LGBTI. Nuestro objetivo, digamos, es construir conocimiento desde la experiencia vivida y su vínculo con el territorio. Cómo este desplazamiento también va fijado con el cuerpo, ¿no? Y ver el cuerpo como la primera manifestación de posiciones y ver el cuerpo también como el primer lugar o territorio de la experiencia. Y colaborar en el análisis de los procesos de precarización de personas no cis heterosexuales, en este caso lesbianas, gays, bisexuales y trans. La siguiente, por favor. Hay una matriz teórica, ¿no? Primero, los estudios migratorios interseccionales, pero nos interesa también el desplazamiento y la autonomía de las migraciones. Ver a la migración, sí, como, o decía anteriormente, un proceso violento, un proceso de expulsión, pero también a la migración como un proceso de vida, ¿no? O una decisión de vida. Aquí hay ciertos cruces de categorías conceptuales como cuerpo, género y sexualidades, la relación del territorio con el espacio, esta discusión entre precariedad y precarización de las corporalidades y es también un análisis desde las colectividades de apoyo con las personas que estamos trabajando. La siguiente, que es un poco más la ruta metodológica, trabajamos la cartografía corporal, la creación de mapas colectivos, ¿no? Y de cierta manera también las narrativas digitales. Ahora estamos sumando a un nuevo proyecto en conjunto con un colega aquí del Colegio de la Frontera Norte, Juan Antonio del Monte. Estamos trabajando o estamos poniendo en marcha, digamos, de cierta forma, una técnica, una herramienta metodológica donde estamos trabajando a través de la danza y el cuerpo en personas LGBTI que están en el albergue Jardín de las Mariposas y a través de crear ciertas piezas coreográficas, específicamente con las personas que están en el albergue, analizamos estos procesos de desplazamiento, estos procesos de precarización, procesos de deseo, de encarnaciones de la sexualidad y del género, pero también encarnaciones de la experiencia vivida en cuanto a la migración, el saber migrante, etc. Y aquí lo que hacemos es generar estrategias de cambio para la intervención y la acción desde la experiencia individual y colectiva de estas personas que se desplazan. Hay una posicionamiento epistémico desde un postestructuralismo, pero también fenomenológico, donde nos interesa saber qué es lo que ese cuerpo está narrando y qué es lo que ese cuerpo está diciendo, en tanto la vinculación con el territorio, pero también la vinculación con las políticas públicas, con las políticas del Estado, etc. Una metodología biográfico-narrativa y lo que se busca es recolectar las narrativas y los relatos de vida focalizados, es decir, específicamente en el proceso de tránsito y desplazamiento. La siguiente. Aquí lo que nosotros, bueno, lo que yo hemos generado es una discusión sobre el complejo industrial transfronterizo. Este complejo industrial transfronterizo son estas instituciones gubernamentales o no, que conforman parte de un conjunto de operaciones que actúan en la y en la movilidad de las personas que se desplazan de manera oficial, ¿no? Es decir, son todos estos agentes y todos estos actores que de cierta manera están relacionados con el proceso de desplazamiento migratorio. Ya llámese instituciones de gobierno, instituciones no gubernamentales, sociedad civil y la sociedad en sí, y también otros migrantes. También son en el complejo industrial transfronterizo, hay aparatos y tecnologías que utilizan biopolíticas de distinción centradas en las corporalidades para regular los flujos migratorios y quienes los cruzan están inmersos en ciertas bio y necropolíticas en la migración para poder tener esta migración ordenada, segura y regular, ¿no? que el Estado ha estado
propaganda, ¿no? Y hay ciertas cuestiones, vamos a ver unos mapas que se realizaron sobre estos procesos de bio y necropolítica. La siguiente, por favor. Aquí en la siguiente, bueno, que espero y se logre ver un poquito, es un mapa más sobre las personas LGBTI que migran, ¿no? En cierto momento hay una estructura limitante o ciertos filtros que les permiten cruzar o no. Este mapa se ha construido a través del análisis NIP, que son nichos, itinerarios y prácticas del cuerpo, es decir, cómo el cuerpo se narra en cada uno de estos espacios, ya sean físicos, simbólicos, pensados, pero también cómo el cuerpo se ve, se expresa en la práctica de estos espacios, ¿no? Por un lado vemos que hay normativas heterosexuales y estas normativas heterosexuales que son binarias, obligatorias, que la sexualidad está hecha hacia la procreación, que hay una masculinidad hegemónica sobre la feminidad o sobre los cuerpos feminizados, hay roles definidos, hay paternidad y maternidad o roles que se deben de jugar desde esta forma. Se tiene o no familia, hay una división del trabajo a partir de los géneros y hay una concepción súper biológica de la corporalidad sexogenérica, ¿no? Si se logra pasar estos dispositivos de control o estos espacios de control, tendría que jugarse específicamente entre las personas LGBTI ciertas prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que conllevan a poder pedir ese paso, ya sea, por ejemplo, para las mujeres trans, tener un passing mucho más fuerte, es decir, que no se les reconozca ciertas facciones masculinas o de cierta manera de tener tránsito corporal ante las estructuras, ¿no? Es decir, para pasar la frontera, por ejemplo, tendrían que pasar ya sea como mujeres o como hombres, regresar a este binario, ya sea como mujeres para tener cierta facilidades, digamos, pero, o como hombres para evitar ciertos riesgos que las mujeres sufren al cruzar. Esto específicamente en la frontera sur o durante el trayecto de la frontera sur de México a la frontera norte. En cambio, cuando cruzan a los Estados Unidos, específicamente por las políticas de asilo, las mujeres trans o las personas LGBTI recurren más a nombrar o a exteriorizar su identidad sexogenérica porque es una de las formas que a través de las políticas de asilo de Estados Unidos pueden solicitar el asilo, ¿no? Y puede ser que tengan mejores, eh, tengan una cuestión de éxito mucho más grande que otros procesos o que otras identidades. La siguiente, por favor. En este complejo industrial transfronterizo hay algunos actores, por ejemplo, en México, que tienen cierto control sobre la movilidad, ¿no? Como son las aduanas del Instituto Nacional de Migración o estos procesos de retén, por ejemplo, de Tapachula a Arriaga, en Chiapas, hay alrededor de 15 espacios de retenes donde las personas se ven eh, expuestas a ser introspectadas por las instituciones del Estado. Pasar estas garitas de control, hay un control militar, también hay un grupo beta, está la policía, pero la población en general también hace parte de ese complejo industrial transfronterizo, en tanto que son personas LGBTI, pero también son personas migrantes, ¿no? Este control, específicamente en este espacio, en este control de la movilidad, se basa en medidas antropométricas, es decir, se ve la raza, el sexo, el género, el color de piel, la estatura, el habla, el vestido, el caminar y el lugar de vivienda también, que de repente a estas especificaciones o estas categorías son a las que recurre el Instituto Nacional de Migración para conocer de cierta manera de dónde provienen y si son mexicanas o no. La siguiente, por favor. Un poquito me equivoqué del orden de las diapositivas, pero bueno, vamos a hablar sobre, podríamos pasar a dos más, por favor, mejor. Esa, en el refugio. Ujú. El refugio, específicamente en México, es un requisito para la permanencia en el lugar
Este es necesario que quienes lo soliciten se sometan a una serie de dispositivos y de tecnologías de control biopolíticas que operan bajo las amenazas de muerte, en el límite de la vida y la posibilidad de salvación. El refugio, entonces, sería una técnica legal que ejerce poder sobre los cuerpos, ejerce también vigilancia y control sobre las corporalidades que requieren protección, ¿no? El refugio aquí se ve como un salvaguarda, digamos, de los procesos de violencia, de precarización que las personas dicen haber vivido en sus lugares de origen, ¿no? Se acredita a través de un proceso largo que implica la actuación de distintos dispositivos del aparato del Estado, donde se suplicia, perdón, a las corporalidades para aceptar su relato. Durante el proceso de refugio hay ciertas entrevistas que las personas solicitantes de refugio tienen con las autoridades de Comar en este caso, y durante esas entrevistas tendrán que declarar haber sufrido cierta violencia o que su vida tiene temor, ¿no? Por lo tanto, hay una reproducción de un saber migrante donde casos de éxito le cuentan a otras personas que vienen migrando, específicamente con las personas LGBTI, qué es lo que tienen que contar o qué es lo que tienen que decir de su historia, o nombrar aún más de su historia para poder solicitar el refugio. Este opera a través del miedo, la penalización del hecho, es decir, si no se tiene el refugio, si no se le otorga el refugio, hay una expulsión o hay una encarcelamiento, digamos, en estos centros de detención migratoria, que son cárceles migratorias. Si se aprueba, se somete a las corporalidades a cierta vigilancia más, ¿no? Y si se niega, se criminalizan a los cuerpos, se les encierra, se les expulsa. Podemos ir una diapositiva arriba. Antes. Listo. No, la que tiene los cuadritos, esa. Muy bien. Hay un mapa de actores, ¿no? Donde podríamos ver que es un poco más fácil, ahora vamos a ver otro mapa de actores con lo del asilo, recurrir al refugio para las personas, ¿no? Hay ciertos actores que son instituciones del gobierno, como la Comar, el Instituto Nacional de Migración y el Poder Judicial Federal, ¿no? Que son los que, digamos, están completamente inmersos como autoridades durante el proceso de refugio, ¿no? La Comar, quien es la que hace las entrevistas, quien es la que otorga o niega el refugio a un principio, el Instituto Nacional de Migración, quien sigue con algunas peculiaridades o particularidades como solicitar, donde van a solicitar la visa por razones humanitarias o solicitar algunas otras cuestiones, ¿no? Si se niega el refugio a través de la Comar, recurrirán al Poder Judicial de la Federación para solicitar un amparo y que a través de ese amparo se les pueda requerir el refugio, ¿no? Dentro de actores que, digamos, están ligados al Poder Judicial Federal son los abogados, que también ahora se están presentando como estos actores que facilitan, digamos, la solicitud del refugio, pero sobre todo el juicio de amparo, ¿no? Hay otros actores que son instituciones no gubernamentales como el ACNUR y la OIM que están de cierta manera inmersos en los procesos de refugio para las personas que lo solicitan. Sin embargo, en el caso del ACNUR, solamente el ACNUR brinda apoyo a las personas que han solicitado el refugio o tienen la calidad de refugio. No brindan apoyo a las personas que no tienen esa calidad de refugio o no lo están solicitando, ¿no? Y hay otros actores que son más estos actores de vigilancia, de donde se ejercen ciertas medidas biopolíticas, ciertas tecnologías igual de la necropolítica, como la Guardia Nacional, la Policía, la Marina, el Ejército, pero también el crimen organizado que, digamos, está presente en todos estos procesos de solicitud de refugio. Y otros actores, como decía Laura hace rato, en los albergues, por ejemplo, cumplen una de las cuestiones más importantes, específicamente con las personas LGBTI, de salvaguarda y protección de las personas en sus procesos de desplazamiento, ¿no? Bajo esta caída de un Estado benefactor, los albergues cumplen con estas cuestiones, ¿no? Dar comida, alimentación, pero también en el caso de Tijuana, dar mucha orientación sobre el proceso de desplazamiento, específicamente con personas LGBTI, pero sobre todo en los procesos de asilo, ¿no? Y también hay otros actores como la sociedad civil
Y para las personas LGBTI esto es muy importante. Actores como la comunidad o el colectivo se hacen presentes en todo el proceso de desplazamiento y durante el proceso de desplazamiento, antes de ese proceso y ya cuando llegan a los Estados Unidos, es muy importante tener esta comunidad de apoyo, ¿no? Podemos, una antes, por favor, al asilo. Ok. En el asilo, que es un distinto, en materia legal no voy a entrar en cuestiones legales, no es parte también del proyecto, sino más bien es analizar desde otras cuestiones estas dos figuras, ¿no? En el asilo en los Estados Unidos, el Estado el Estado se presenta como garante de la protección nacional, lo que implica la regulación de las corporalidades no aseminadas por vías legales, ¿no? Es decir, no entraron a los Estados Unidos a través de una visa, sino a través de irrumpir con una ley que es la ley migratoria y el Estado tendrá que ser el garante de esa regulación de la ley que se rompió. Se da a través de entrevistas y cuestionamientos que obligan a generar cierta presunción de verdad, ¿no? Hay una entrevista que se llama Miedo Creíble, donde a través de esta entrevista lo que se hace es poner a operar una tecnología biopolítica donde lo que se espera es depurar a esas corporalidades que no son deseadas. El asilo es un aparato, una tecnología que permite el tránsito por el país y de no tenerlo, se crean lugares tapón. Aquí esta parte me confundí, entonces era más hacia refugio, donde no tener el refugio, por ejemplo, en México, las personas se tendrían que esperar por mucho tiempo en un espacio. Sucedía el caso de Tapachula, que fue nombrado como ciudad cárcel, digamos, por tanto tiempo que ha pasado la gente en este espacio, pero también podríamos hablar como de Tijuana como un espacio tapón, ¿no? Como un espacio donde no, donde se está a la espera, pero también hay un espacio, Tijuana es un espacio donde la gente se regresa, ¿no? Donde hay una devolución, donde a palabras de Juan Antonio, digamos, del Monte, se crea un vórtice, ¿no? De estas deportaciones. Por favor, podemos pasar dos después. Esta. Ok, muy bien. Y hay un mapa de actores sobre el asilo en Estados Unidos. Eh, lo podemos dividir como esta frontera o la extensión de la frontera, ¿no? La extensión de esta frontera física liminal, perdón por los ruidos, de la frontera física liminal, ahora se pasa a espacios digitales como la aplicación CBP One, ¿no? Que tendrían que llenar primero para poder solicitar una cita de asilo con CBP en algún puerto fronterizo, ya sea que ésta se pueda llenar en la Ciudad de México o en alguna de las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos. Entonces, hay una translocación, una forma de cómo la frontera se mueve a un espacio digital, ¿no? Dentro de esta frontera existe estos actores como la sociedad civil, los albergues y la comunidad y el colectivo, que son muy importantes para este proceso de solicitud de refugio, de asilo, perdón, en los Estados Unidos. Principalmente la comunidad o el colectivo se vuelve un espacio de refugio para las personas LGBTI de manera muy importante, ¿no? El crimen organizado también opera a través de todos estos procesos, ya sea también a través de la aplicación de CBP One para poderles hacer este proceso de solicitud de cita, ¿no? Luego, cuando llegan a la frontera, se vuelven a encontrar con la aplicación de CBP One y se encuentran con la frontera liminal física, con el muro, ¿no? Cuando pasan este muro hay un proceso de encontrarse con CBP para la entrevista de miedo creíble y luego hay otros procesos, digamos, que suceden en este caso, asistir a la corte migratoria, asistir o ser revisado por Homeland Security en la casa donde se dice estar esperando el refugio, o esta conexión con el sponsor, ¿no? Tener cuidado con la policía también y de cierta manera un miedo muy fuerte que está encarnado hacia ICE, ¿no? Hacia esta entidad que está vigilando, digamos, de cierta manera el estar,
legalmente, o oficialmente, perdón, en los Estados Unidos. Y aquí se vuelve muy importante la comunidad o el colectivo de nuevo y la sociedad civil específicamente, que si no se tiene una comunidad, un colectivo, un sponsor a donde llegar, la sociedad civil como organizaciones son las que otorgan, digamos, un espacio comunitario donde puedan estar mientras esperan el proceso de asilo. Si este proceso de asilo es negado, hay un retorno o una deportación, ya puede ser esperar un cierto tiempo en un sistema carcelario para migrantes o una devolución inmediata, ¿no? Y esta devolución inmediata se ve como un castigo, ¿no? Es una devolución a este vórtice, a este espacio tapón o liminal por un cierto tiempo. Ahora, mientras he estado haciendo mi trabajo de campo, se han visibilizado 5 albergues que ayudan a personas LGBTI. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos cinco albergues son el Jardín de las Mariposas, Casa de Luz Tijuana, Casa Arcoíris, Casita de Unión Trans Tijuana y Casa del Migrante Fuerza Internacional. El Jardín de las Mariposas es un albergue que en sus inicios fue un centro de atención a usuarios de drogas y alcohol LGBT+, pero con la llegada de las caravanas, su servicio se enfocó más a brindar apoyo a personas LGBTI inmigrantes, ¿no? Inicia como albergue en sí en el 2018, recibe ciertos apoyos del gobierno estatal, visitas del complejo industrial transfronterizo, ya sea del ACNUR, de Hayas, de OIM, etcétera. Es dirigido por una unidad familiar y coordinado hasta hace unas semanas por un hombre homosexual, sin embargo ahora es coordinado por su hermane, que es una persona no binaria que está también en tránsito de género. Casa de Luz Tijuana es un albergue que inició durante la caravana en el 2018 a partir del campamento El Chaparral, cuando las personas LGBTI en el campamento del Chaparral fueron expulsadas por el 2021, digamos, por cuestiones de homofobia, transfobia y lesbofobia. Y este espacio se constituyó primero en la zona norte de Tijuana, luego se movió a playas de Tijuana, ¿no? Recibe ayuda de los organismos de la sociedad civil en los Estados Unidos, principalmente en el sistema de monarquías, es hermético por completo, la dirección está a cargo de un hombre homosexual y recibe a mujeres cis, hetero con hijos, ¿no? También como parte de su proceso. Eh, Casa Arcoíris está creada durante la caravana, un poquito después, durante el 2019, recibe solamente a personas LGBT+, es coordinado por mujeres feministas en este momento y es completamente hermético. Casita de Unión Trans Tijuana no está instituido como albergue en sí, sino que una parte del espacio lo utiliza para dar albergue a personas trans en proceso de desplazamiento. Es dirigido por una mujer transgénero, cuenta con pocas camas para poder funcionar como albergue, lo que les decía, y recibe ayuda de distintas organizaciones. Específicamente Casita Unión Trans lo que hace principalmente es trabajar o colaborar con el proceso de cambio de identidad civil de género, ¿no? Con las mujeres trans o con los hombres trans, pero brinda apoyo también para personas trans en desplazamiento. Y Casa del Migrante Fuerza Internacional es un albergue que recibe a cualquier migrante, está en la zona norte de Tijuana. Sin embargo, es dirigido por una mujer trans, entonces opera, digamos, también queriendo ayudar a la comunidad. Recibe ayuda de una iglesia cristiana de San Diego, que es una iglesia incluyente, y también del gobierno estatal de Baja California. Para este caso, yo trabajo específicamente con el Jardín de las Mariposas. Algunas de las cuestiones que vamos a ir viendo más adelante se generan ahí en el Jardín de las Mariposas. La siguiente, por favor. Estos rápidos son mapas donde están ubicadas estos albergues. El primero, que es Casa de Luz Tijuana, está ubicado hacia la playa, hacia playas de Tijuana. El Casa Arcoíris, Jardín de las Mariposas y Casita Unión Trans son estos 3 puntos rojos que están cerca, que es la parte céntrica de Tijuana. Y un poco más hacia abajo se puede ver el Jardín de las Mariposas. El siguiente mapa, por favor. También
Este mapa muestra que, por ejemplo, estos tres albergues que son Casita de Unión Trans, em, Casa Arcoíris y Casa del Migrante Internacional están cerca de los puertos fronterizos y del centro de Tijuana. Sin embargo, Casa de Luz y Jardín de las Mariposas se encuentran un poco más alejados de estos espacios. La siguiente, por favor. Ok, nos vamos a saltar esta y nos vamos dos más, por favor. Ahí. Este es uno de los mapas que, bueno, son dos mapas que trabajamos con personas LGBTI migrantes en el albergue Jardín de las Mariposas. Son mapas colectivos. Las indicaciones fueron dividirse en dos equipos. Los equipos que se dividieron, por un lado, fueron mujeres trans. Vemos que en el primer mapa de la izquierda las mujeres trans fueron las que hasta le pusieron ahí mujeres trans, ¿no? Y del lado derecho son hombres cis, pero homosexuales. Y hay ciertas diferencias que se ven en los dos mapas, ¿no? Y que responden también a ciertos roles binarios. Por un lado, hay más orden en el mapa de las mujeres trans y en el de los hombres homosexuales hay un poco de menos orden, ¿no? Estos post-its que ustedes ven respondían a ciertas preguntas, el por qué están aquí, por qué emigraron, qué es lo que desean hacer con este proceso migratorio, cuántos días llevan en el Jardín de las Mariposas, en el albergue, específicamente con la queja con los hombres homosexuales, iba de la mano con los días o el tiempo que llevaban en el albergue, porque en ese momento el albergue aún seguía con este proceso de no dejar salir a las personas, ¿no? Ahora ya pueden ir a trabajar durante la mañana y tienen ciertos horarios de llegada, pero antes tenían que estar mucho tiempo durante el albergue, no había un proceso de esparcimiento y con los hombres se vio muy reflejado, ¿no? Pusieron los días muy marcados y muy grandes en el mapa. Más allá de lo que se puede ver en estas dos imágenes, lo que interesaba es más conocer qué es lo que estaban diciendo estos mapas de manera colectiva y qué espacios les causaban cierto terror y cuáles eran los motivos. Vamos a pasar a la siguiente. Que hay un proceso aquí de categorización para explicar así de manera somera cómo se está dando este proceso. Se está escribiendo apenas un artículo sobre estas cuestiones, pero lo que respondieron, ¿no? Es que la razón por qué emigraron era para conocer, cumplir sueños, estar en Estados Unidos, tener propiedades, o sea, respondían a cuestiones económicas, pero también a cuestiones del bienestar personal de una persona LGBTI, pero sobre todo recurrían mucho a salvaguardar sus vidas, ¿no? De la violencia que estaban sufriendo en sus lugares de origen. Y con las personas mexicanas LGBTI salió en varias ocasiones que huían para poder salvaguardar su vida del crimen organizado. Es decir, que había mucho atentado contra su vida por ser personas LGBTI, con las mujeres trans ser utilizadas como mulas para poder cruzar drogas hacia los Estados Unidos o vender drogas también en el lugar donde vivían. Las rutas de desplazamiento son muy diversas. Hay rutas como, por ejemplo, el de esta persona que dice que salió de Colombia a Panamá, pasó por la selva de Darién, luego Costa Rica, Honduras, Guatemala, Tapachula, Tijuana y México, ¿no? Pero también del interior del país, como Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad Juárez, Tijuana. En el caso, por ejemplo, de las personas que son extranjeras, que no son mexicanas, sí se ve que hay ciertos actores del complejo industrial transfronterizo en México por los cuales se toparon, ¿no? Específicamente Comar, ACNUR, OIM, la Guardia Nacional, Grupo Beta, Instituto Nacional de Migración, etcétera, que fueron más a comparación de las personas que vienen del interior, que la migración o el desplazamiento que hacen hacia Tijuana, hacia el Jardín de las Mariposas, es mucho menor. Tal vez se toparon con la policía, con la Guardia Nacional,
con otros actores durante el camino, porque resulta también que dentro de esta experiencia de desplazamiento, normalmente lo que hacen es no volar hacia Tijuana o no venir en camión, sino seguir, digamos, la misma ruta que los migrantes transnacionales siguen, como subirse a cierto parte en el tren, etcétera. Esto, de cierta manera, lo que hace es fortalecer la narrativa de precariedad y precarización que están viviendo, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, también vinieron desde Tijuana y que dicen que vinieron de un fraccionamiento en Tijuana que era muy difícil. Dos personas ahorita no están aquí y llegaron al Jardín de las Mariposas porque el Jardín de las Mariposas es un espacio en el que se les permite, de cierta manera, tener más facilidad para poder obtener una cita de CBP One y también hay un proceso de adiestramiento para la llegada hacia los Estados Unidos, ¿no? El motivo por el cual dijeron, por ejemplo, los hombres homosexuales que estaban saliendo, era para dejar atrás aquellos problemas, huir para asegurar un mejor futuro en el que el camino pueda ser algo muy fuerte para poder aguantar tanto lo que se viene para emigrar. O sea, reconocen que el camino es duro, que el camino es fuerte, ¿no? Y que es de una cierta forma un suplicio que tienen que vivir para poder tener este proceso de asilo. Y de aquí, la siguiente, por favor, surgen algunas cuestiones o algunas categorías que se están obteniendo, como el saber migrante, que digamos que son esta pedagogía que se da en el camino sobre cómo migrar o a qué lugares llegar, cómo solicitar el apoyo, cómo solicitar el refugio, cómo solicitar el asilo. Y se da a través de rutas de desplazamiento compartidas. Hay pedagogías corporales del desplazamiento. Esto principalmente se da con mujeres trans, de cómo deben de vestirse, cómo deben de caminar, cómo deben de presentarse ante la autoridad. Hay, por ejemplo, algunas narrativas que donde las chicas trans dicen que la amiga que está, no sé, en Los Ángeles le dijo que tendría que ir con el cabello largo o con cierto tipo de vestido mientras se da la entrevista de miedo creíble con CBP One, con CBP, que son formas también o pedagogías de hacer el cuerpo, ¿no? Hay un cuidado y un replanteamiento familiar. Esto específicamente se da en el Jardín de las Mariposas, donde operan, digamos, algunas personas como padres o cuidadores de otras, ¿no? Las personas más adultas operan como cuidadores de los más jóvenes, ¿no? O también operan como cuidadores de personas que no hablan español. Por ejemplo, ahora en el Jardín de las Mariposas hay una población importante de personas rusas, donde la mayoría de los habitantes operan como cuidadores de estas personas rusas, aunque no puedan comunicarse en nada. eh, las mujeres trans, por ejemplo, operan como las madres de estas personas. Y hay una reproducción de los casos de éxito, como les decía. La siguiente, por favor. Y por último, hablamos igual del complejo industrial transfronterizo, ver al humanitarismo como una industria también o como un proceso industrial que opera para poder ayudar a estas personas. Hay espacios y redes de apoyo durante este complejo industrial transfronterizo. Hay economías sumergidas como el trabajo sexual, como el envío de remesas, como la utilización de ciertos apoyos o prestaciones que hacen las personas, amigos, familias que están ya en los Estados Unidos para que estas personas puedan tener éxito en sus procesos de asilo, de refugio. Y hay medidas biopolíticas y necropolíticas que viven todas las personas en desplazamiento, pero que las personas LGBT inmigrantes viven de manera específica. Y estas medidas, estas tecnologías de poder que se viven o que están sobre estos cuerpos. Y por ahora esto es lo que puedo presentar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ernesto. La verdad nos compartes una amplia intervención o investigación a lo largo de tu proceso pues, doctoral, ¿no? Hasta el momento con tus postdoctorados.
En ese sentido, bueno, estoy más cercana al contexto fronterizo de Baja California. Sí ubico las casas, una está cerca de playas de Tijuana, qué padre que estés haciendo trabajo de campo por ese lado. Y tu presentación, ahorita que estaba revisando, se adecua muy bien justo al día de mañana, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces creo que no se planeó la verdad, pero muy ad hoc a ese Día Internacional. Y justo a partir de lo que estabas comentando, la semana pasada o antepasada me tocó em, ser comentarista de un libro y leí un capítulo de Alma Cosette Guadarrama Muñoz de la Universidad La Salle sobre la legislación migratoria mexicana y la población LGBT, ¿no? Más allá de la población migrante, cómo está invisibilizada la población LGBT en las políticas públicas principalmente, ¿no? No son reconocidas y por ende en las investigaciones obviamente es lo que buscan, visibilizarlas y pues ser este tipo de mediadores, por decirlo de alguna manera, para que sean reconocidos como actores sociales, ¿no? Si bien dentro del espectro, o el espectro, perdón, de la migración, los hombres han sido los principales actores, luego las mujeres, luego se pudieran posicionar a niñas, niños y adolescentes, pero la comunidad LGBT sigue siendo uno de los actores más invisibilizados, tanto en las políticas como en investigaciones, y sobre todo este tipo de aportaciones que brindas de corte biográfico narrativa dan pauta para saber cuáles son las dimensiones que conllevan tanto a la expulsión, pero también cuáles son las afectaciones o afrentas que tienen durante su tránsito por México, específicamente ante un país machista, ¿no? Ujú. En este momento tenemos unos comentarios de José Luis Ramos. Un comentario, perdón, de José Luis Ramos y comenta, es una panorámica interesante del contexto institucional y organizativo que marcan las experiencias de desplazamiento. Ernesto, ¿tiene publicaciones sobre esta temática que se pueda compartir en este seminario? Gracias. Sí, sí, yo podría enviarle a Porfirio algunas publicaciones y esperamos que para este año salga un libro que estamos coordinando con Colef y Colmex sobre migración LGBTI en América Latina y el Caribe, donde escriben compañeros de México, pero también de Chile, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de España, ¿no? Sobre estos procesos de migración LGBTI. Están muy interesantes, digamos, porque la óptica, digamos, de este libro lo que busca y persigue es, por una parte, ver metodologías distintas de incidencia de trabajo con estas personas, pero también caracterizar, digamos, la migración que ha quedado olvidada, digamos, de cierta manera, que no está ni en las políticas públicas, aunque se diga que hay cierto proceso de avance, no están en las políticas públicas de los estados, de los países por donde nos desplazamos o se desplazan las personas. Entonces podría ser interesante también ahí compartirles el libro, pero sí, compartiría algunos Te lo textos. agradeceríamos mucho y nos encargaremos de compartir bueno, este libro con la comunidad aquí del seminario. También tenemos otro comentario de Nayeli Orihuela, dice, hola, específicamente para niñas, niños y adolescentes, ¿qué retos que logra identificar y qué espacios de participación tiene? Ok, para niños y niñas y adolescentes, específicamente por ser menores de edad, la ley no podría dejarles pues recorrer, digamos, el país, ¿no? Y tampoco los albergues se podrían hacer cargo de las personas. Normalmente los niños, niñas y adolescentes no mencionan o no se identifican como una identidad sexogenérica. Sin embargo, como experiencia y personal, cuando estuve trabajando en el ACNUR en Tapachula, sí habían en el Centro de Detención Migratoria Siglo XXI, hay un área específica para niños, niñas y adolescentes que están ahí, ¿no? Y muchas de las narrativas era que emigraban, que no era la primera vez que cruzaban la frontera de Tecunumán o de Talismán, sino ya habían sido varias veces. Y muchos lo que esperaban es que alguien
pudiera reclamar, ¿no? Para que no se fueran al DIF durante mucho tiempo. Pero tenían, de cierta manera, apartados a los niños más feminizados, ¿no? Que eran vistos como niños débiles. De hecho, les decían que había un espacio específicamente dentro de, bueno, una carcelita muy pequeña, una celdita muy pequeña para niños mampos, ¿no? Que eran niños detectados como niños homosexuales y que estos niños tendrían que tener más cuidados y protección de las personas del centro de detención migratoria, ¿no? Pero que eran acechados por los niños con masculinidades más dominantes. No sé, por ahí no tengo como mucha experiencia del trabajo con niños y niñas, en proceso de desplazamiento y menos con niños y niñas LGBTI, ¿no? Que son nombrados como LGBTI. Pero sí podría hablar un poco sobre jóvenes en estos albergues. La mayoría de los que están en estos espacios son jóvenes eh, que llegan a los albergues a recurrir por la ayuda, ¿no? Y que normalmente vienen acompañadas de otras personas igual LGBTI, ¿no? Decía, por ejemplo, el caso de las personas rusas, que son muy jóvenes, no pasan los 20 años, y son súper cuidados y cuidadas por las personas del albergue, ¿no? Hay un proceso colectivo muy importante y también hay otros jóvenes como de 18, 19 años que son vistos, digamos, como los niños del espacio, ¿no? O sea, son ubicados en cierto espacio simbólico de la niñez porque no van a trabajar, tienen labores de cuidado durante su estancia ahí, o sea, limpian, hacen cosas de limpieza, de recolección de basura, etcétera, pero no se meten a la cocina, ¿no? También hay como una reproducción, digamos, de estos sentidos de pertenencia a partir de la edad, a partir de las cuestiones etarias. Muchas gracias. No sé si alguien aquí de nuestro seminario gusta abrir micrófono. O sea, al parecer nos dejaste muy sorprendidos con tu presentación, muy amplia, la verdad, te felicito por el gran trabajo que estás haciendo y sobre todo por esas nuevas y propositivas metodologías para el aspecto de la migración, que las cartografías se me hacen un instrumento muy ilustrativo, ¿no? Para ir identificando esos desplazamientos durante su trayectoria migratoria. Y las cartografías corporales, sí, así se llaman, ¿verdad? La verdad, nunca lo he trabajado, pero se hacen interesantes, sobre todo cómo han sido violentados estos cuerpos, ¿no? Incluso antes de migrar, ¿no? Sí, de hecho hay como este interés que ahora tenemos con Juan Antonio de trabajar la danza por alguna parte, porque a Juan le interesa mucho la danza al colega y la cuestión del arte, eh, fue conectar, digamos, el trabajo de la cartografía corporal o el trabajo del cuerpo que yo tenía haciendo con el interés de Juan de la danza, ¿no? Y es muy interesante ver cómo el cuerpo a través de la danza, a través de crear una coreografía, habla y dice muchas cosas, ¿no? Sin la necesidad de que las personas puedan declarar una narrativa, ¿no? Puedan decir qué es lo que pasa. Y también es una cuestión súper catártica, ¿no? O sea, no nada más estas cuestiones, digamos, de extracción o de extractivismo académico, sino también trabajar en conjunto, son co-creadores de la investigación, pero también eh, podríamos decir que se les da un espacio de liberación en ese momento, ¿no? Decían mucho en estos trabajos, en estas sesiones que tenemos hasta ahorita, que cuando llegamos y termina la sesión se sienten tranquilos, es que hay muchas cuestiones de ansiedad también viviendo durante este proceso de desplazamiento, ¿no? Hay una herida abierta ahí que no sé en qué momento llegaría a cerrar o a sanar. Muchas gracias. Sí, sí, totalmente. Pues bueno, creo que no hay más participaciones. Eh, Mónica, no sé si usted mencionar algo para cerrar la sesión. Pues a mí también me dejó anonadada en esto.
Yo pensaba, bueno, voy a esperar el libro que dice que va a salir por el colegio y el cole. Yo pensaba mucho en términos de los temas éticos, de los desafíos éticos que como investigador podrás haberte enfrentado. O sea, imagino que tienes mucha experiencia ya trabajando con esta población, porque vienes desde o sea, un largo proceso desde tu doctorado, pero pensaba para gente que, por ejemplo, está interesada en empezar a involucrarse, en trabajar con estos grupos, con estas corporalidades, ¿cómo, qué desafíos les dirías tú en términos éticos que te has encontrado, ¿no? Incluso como investigador, yo pensaba no solo en las vulnerabilidades que ellas tienen, sino incluso en cómo te presentas tú, ¿no? O sea, cómo utilizas tu propia corporalidad para, para tener una conexión respetuosa, para tener una conexión fluida, porque invariablemente desde las metodologías cualitativas nosotros somos nuestro instrumento de Claro. trabajo, ¿no? Entonces importa mucho cómo te presentas tú. Y yo pensaba como en la gran diversidad de desafíos éticos que te podrías haber encontrado, ¿no? No sé si se te vienen algunos a la mente o si tuvieras algunas recomendaciones, ¿no? Sobre cómo trabajar con Ujú. estos grupos. Sí, para mí, digamos, bueno, no ha sido fácil también porque cuando comencé a trabajar con personas LGBT específicamente en el doctorado con mujeres trans, sí fue difícil encontrarme con estas narrativas de violencia, ¿no? Aparte, yo soy originario de Tapachula, en la frontera sur del Sí. país, ajá, y yo trabajé con Tapachula como mi lugar pues, de estudio, ¿no? Y aparte fue ver con otros ojos Tapachula que no me había dado cuenta de algunas cuestiones, ¿no? Y de lo tan peligroso que puede ser en cierto momento. Pero también conecté, digamos, con algo que siempre digo, que es, yo he sido una persona que migró también de Tapachula a la Ciudad de México por cuestiones sexogenéricas, claro, en unas posiciones hegemónicas y de privilegios fui a estudiar, pero salí de Tapachula porque no podía reconocerme como una persona homosexual dentro de ese espacio, ¿no? Entonces conectamos, digamos, de cierta forma, sabiendo que hay otros procesos que las personas que colaboran en mis investigaciones tienen. Y esto se hace fácil en el trabajo ahora, ¿no? Que puedo conectar con ellos, que en ocasiones, cuando yo voy a los albergues aquí, digo que soy de Tapachula, las personas ya no quieren hablar porque Tapachula, para las Ujú. personas que vienen de Centroamérica, por ejemplo, representa un espacio muy feo, por una parte por ser un espacio de espera, ¿sí? Pero por el otro porque también hay un proceso de discriminación muy fuerte en el espacio, en el lugar, en este territorio, ¿no? Pero a través, acercándome de mi corporalidad como un homosexual feminizado, digamos, de cierta manera, ayuda, ¿no? Ahora que Juan Antonio se nombra como heterosexual, mi colega, lo tomo a él como ejemplo porque casi todo el tiempo me dice que algo que a él éticamente le corre por la cabeza es que es una persona heterosexual trabajando con personas LGBTI y aparte haciendo trabajo de campo, haciendo investigación, que le parecería que fuera como un ejercicio colonizante desde el género, ¿no? Porque está siendo una persona heterosexual queriendo trabajar con personas LGBTI, ¿no? Pero lo han recibido muy bien, se ha mostrado como una persona que podría ser eh, un aliado, aunque no encuentro otra palabra para poderlo nombrarlo y estoy un poco peleado con este concepto de aliado, ¿no? Pero es una persona que sabe que hay ciertos procesos que son distintos, que se viven desde otras maneras, que nos relacionamos desde otra forma a las personas que no somos heterosexuales y que entiende cómo se dan estos procesos, ¿no? Aunque no los vive en carne propia, él comprende estos procesos. Entonces, esa es una de las primeras formas para poder trabajar de manera armoniosa, digamos, con personas LGBTI. Y normalmente las personas LGBTI buscan este proceso de alianza, digamos, de cierta forma con las personas heterosexuales. No sé si responde a cuestiones de la memoria, de la experiencia, ¿no? Sobre las exclusiones, etcétera, pero sí se busca
esta vinculación con las personas heterosexuales. Y personas heterosexuales como por ejemplo con Juan Antonio, que no tiene una masculinidad dominante, y eso ayuda de mucha forma a poder insertarse en el campo y en el trabajo, ¿no? Y hay otras maneras. Yo, por ejemplo, también ahora trabajando con mujeres trans desde el doctorado, pero ahora tengo amigas trans, ¿no? Antes no las tenía, ahora tengo amigas trans que están ahí y con las que compagino, con las que me llevo, que me invitan a sus eventos también. Es una forma, digamos, de, de daño colateral, si así llamarlo, que existe en este trabajo, ¿no? Comprender estos procesos también. Muchísimas gracias, Ernesto. O sea, creo que solo resaltar esto que tú dices, ¿no? Desde la investigación es bien importante cómo te posiciones y qué identidad eliges de alguna manera negociar, ¿no? Y mostrar. Sí, Creo claro. que eso es súper importante. Y solamente, porfi, tenemos unos comentarios finales de Janet Bravo Palomino. ¿Quieres leerlos o quieres que los lea yo? Si gustas, adelante. También hay otro de De Jessica. Jessica. Ajá, Jessica nos decía si podríamos compartir redes o materiales gráficos sobre la red y menciona que en las comunidades adolescentes predominan estos medios como fuente permanente de información. No importa el origen de la población, las redes sociales es uno de sus principales medios de visibilización y expresión, ¿no? O sea, básicamente sí tenemos materiales para compartir con ellas. Y Janet Bravo nos dice, nos pregunta también si pudiéramos compartir tu presentación, Ernesto, para Claro. poder situar a los grupos que atraviesan no solo el ser migrante, sino además como grupo vulnerable LGBT. Y José Luis Ramos simplemente nos dice que es un diálogo interesante y productivo al interior de un equipo de trabajo. Sandra Díaz, increíble trabajo, lleno de conocimiento y de reflexión. Gracias. O sea, muchos reconocimientos a tu trabajo, Ernesto. Si Muchas nos puedes gracias. compartir tu presentación, nosotros con gusto se los enviamos Sí, al grupo, al correo colectivo que tenemos del seminario. sí, adelante. Perfecto, Muchas entonces, gracias. Y estaremos esperando, nos hace saber cuándo salga el libro, por favor. Que va a ser Sí, muy de mucho el interés. proceso editorial es muy largo. De hecho, estuvimos ahí deteniéndolo un poquito porque estábamos escribiendo con lenguaje inclusivo y nos regresaron las cuestiones, entonces peleamos bastante con la editorial por esto principalmente, ¿no? Entonces también sigue operando de muchas cuestiones ahí la exclusión, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, sí, sí. ujú. Exactamente. Especialmente Pues en estas instituciones tan, bueno, sí, tan sí, fuertes y también, hegemónicas dentro de la academia en México. sí, demasiado. Pero bueno, ahí estamos como trabajando estas cuestiones y ya cualquier cosillas que vayan a surgir, pues también les vamos comunicando. Perfecto, muchas muchas gracias. gracias. Ya, para finalizar también siguen apareciendo comentarios de Magda Rendón, dice muchas gracias, amplías mucho la mirada de tantas cosas que debemos trabajar. Luego Eloísa Luz dice muchas gracias a los ponentes por compartirnos sus conocimientos tan interesantes. Y finalmente Luis Fernando Luna, muy extraordinario e interesante, ¿no? Entonces nos sumamos a las felicitaciones de ambas ponencias y agradecemos el espacio y el tiempo que dedicaron para estar el día de hoy en esta penúltima presentación del seminario. Y eso nos lleva a recordarles la última sesión y de cierre de nuestro seminario internacional sobre investigación e intervención con niñeces, adolescencias y juventudes migrantes en las Américas, que se realizará el siguiente mes. Ay, El déjenme 21 de junio. 21 de junio. Igual será el día viernes, eso por cuestiones técnicas se realizó el día de hoy, pero la siguiente y última presentación queda el día viernes a la misma hora y por este medio. Exacto. Felicidades a nuestros ponentes y felicidades a todos ustedes que se han mantenido a lo largo de un ciclo académico acompañándonos. Ya casi lo logramos. Es cada la última sesión, el último empujón. Pues nos vemos en junio. Así es. Bueno, pues hasta luego y muchísimas gracias. Voy a detener primero la transmisión por Facebook.